Para cubrir los pendientes que nos quedaron acerca de la construcción de la conjunción, pues categorías o bien nuestra categoría de conjuntos abstractos, vamos a necesitar más conceptos de categorías. Entonces vamos a empezar con funtor, y este tipo de funtor, pues su nombre completo es funtor covariante. Entonces voy a necesitar dos categorías y voy a tratar de describir más o menos lo que será un morfismo entre estas dos categorías, ¿no? Por ejemplo, cuando piensan en espacios vectoriales, en grupos, monoides o este tipo de estructuras algebraicas, los morfismos correspondientes o bien las transformaciones lineales lo que hacen es mandar los elementos de un conjunto en el otro y preservar la estructura algebraica. Entonces voy a tratar de decir eso con las cosas que tenemos en las categorías. Entonces, en un principio, en una categoría, tengo dos clases de objetos, ¿no? Dos tipos diferentes de objetos. O bueno, dos tipos diferentes de cosas. Unos son objetos y otros son flechas. Entonces tengo que decir que esos dos tipos de cosas deben mapearse de A a B de alguna manera, ¿no? Entonces, en un principio les pongo nombres diferentes a las asignaciones. Una es F0, otra es F1. Eventualmente, pues ambas se van a llamar igual y pues van a ser nombradas solamente con F. Luego entonces, pues tengo que decir que pues se lleva bien con todo lo de las categorías, ¿no? Entonces, primero lo de las flechas. Las flechas tienen dominio y codominio. Entonces, quiero que se lleven bien la asignación de flechas con dominio y codominio, que pues se irían con los objetos y F0. Entonces, es lo que dicen los primeros dos puntos. Después hay que decir que se lleva bien con pues los axiomas de las categorías, ¿no? Tienen identidades, tienen composición y bla, 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 ¿no? Entonces, pues, hay que decir que se satisfacen los puntos 3 y 4. Cuando todo esto lo escribo en un dibujo, digamos que aquí pongo las cosas de A y acá las cosas de B. Entonces, pues en la categoría A, pues voy a poner una flecha para poner el mismo nombre que allá, digamos que se llama F. Solamente que va a ir de A en A' para que las cosas de A tengan A's. Y entonces los primeros dos puntos es que cuando mando a F minúscula con el funtor F y me fijo en su dominio, es lo que dice aquí, ¿no? Manden a F y fíjense en su dominio. El resultado va a ser fijarse en el dominio de F, este de aquí, y mandarlo con F0. Es decir, aquí debe de aparecer F de A. Lo mismo debe suceder con codominio, ¿no? Fíjense en el resultado de mandar F. Aquí está, ¿no? Luego fíjense en el codominio, que va a ser el objeto que voy a escribir aquí, ¿no? Y ese debe de ser fijarse en el codominio de la flecha y mandarlo con la asignación de objetos. Y entonces aquí debería de escribir ¿no? De tal forma que, pues, en esto de las flechas, los funtores se ven como morfismos de gráficas, ¿no? Como que mandan vértices en vértices y preservan adyacencia, ¿no? Y pues bueno, el resto es que se lleva bien con las composiciones. Y luego entonces pongo otra flecha acá, digamos así, entonces aparece la composición de F primero y luego G. Entonces aquí también va a aparecer F de A' y F de G. Entonces el diagrama en A es conmutativo por definición de composición. Y lo que estoy pidiendo con el punto 4 es que cuando mande a la flecha composición, es decir, aquí escriba F de la composición, el resultado, este triangulito pues deformado que está aquí, sea conmutativo. Es decir, que los funtores mandan estos triángulos conmutativos en triángulos conmutativos. De tal forma que pues todos los diagramas conmutativos en A van a ir a dar a diagramas conmutativos en B. Y pues bueno, el último punto, la parte de las identidades, pues lo puedo poner así. Digamos que aquí dibujo a la identidad en A. Y entonces lo que dice es que cuando la mande, voy a tener que hacer un poquito más larga aquí, lo que va a aparecer es la identidad en F del objeto, que es lo que tiene sentido, ¿no? La identidad en F de A. Entonces, así se vería, pues más o menos todos los
puntos de la definición de funtor escritos pues nada más con estos dibujitos, ¿no? Todo lo que está a la izquierda va a dar a todo lo que está a la derecha por medio del funtor F, ¿no? Y pues bueno, algunos ejemplos de funtor. Supongamos que tenemos dos órdenes parciales. Y pues consideramos las categorías generadas por estos órdenes parciales. Entonces, un funtor entre estas dos categorías debe de ser pues alguien que manda los objetos de una en los objetos de la otra. Los objetos de la categoría generada por P pues es los elementos de P. Lo mismo con los objetos de la categoría generada por Q, son los elementos del orden parcial Q. Entonces, F es un funtor, pues aquí sería F0, pero les digo, no voy a escribir los subíndices. Esto es una función. Y luego entonces tengo que decir a dónde van a ir a dar las flechas. Noten que la parte de pues composiciones y todo eso, pues no hace falta que lo revisemos, puesto que en una categoría de orden parcial todos los posibles diagramas que uno pueda dibujar son conmutativos. Y entonces solamente me falta decir lo de las flechas, que sea coherente con esto de dominios y codominios, ¿no? Y entonces debo tomar una flecha en el dominio. Las flechas en el dominio se ven así, ¿no? Son desigualdades. Digo, esto es como si hubiera escrito la flecha así, ¿no? Y sabemos que entonces una flecha de ese estilo, las flechas de este estilo, deberían ir a dar a flechas pues de este estilo, ¿no? Y entonces si x es menor o igual a y, entonces f de x debe ser menor o igual a f de y. Y pues entonces un funtor entre categorías de órdenes parciales es simplemente una función que preserva el orden. Estos son pues los morfismos de órdenes parciales. También habíamos visto categorías de monoide, ¿no? Bueno, generadas por un monoide. Estas categorías solamente tienen un objeto y las flechas son los elementos del monoide. La composición es la multiplicación del monoide y el neutro es la identidad del monoide. Entonces, si ahora tomo dos monoides, voy a hacer lo mismo de obviar la estructura y eventualmente sobreusar la misma notación. Entonces tuvimos dos monoides, cada uno tiene su neutro, cada uno tiene su multiplicación. Nada más para recordar, digamos que tomo dos elementos del monoide M y M'. Entonces la composición en la categoría generada por M, ya que estas son las flechas de la categoría. Entonces debo decir qué significa componer estas dos, ¿no? Que es componer primero M y luego N. Entonces esto lo voy a definir como que voy a multiplicar primero M y luego M'. Para lo que vamos a hacer da igual el orden en el que haya escrito la multiplicación. Más adelante a lo mejor sí importaría, pero ahorita no importa. Entonces lo puedo definir estos dos en el orden que sea, siempre y cuando sea consistente con ese orden. Bueno, entonces pues bueno, vamos a ponerlo así. Entonces esta es la composición, la multiplicación del monoide, digamos, en ese orden. Y el neutro de M se va a llamar E. Entonces, ¿qué cosa es un funtor entre las categorías generadas? Y entonces, de nuevo, debería decir que manda objetos en objetos.
Como M solo tiene un objeto y N solo tiene un objeto, pues eso no me va a dar nada de información, ¿no? Solo tengo que decir que el único objeto va a dar al único objeto. Entonces eso no aporta información. Quien sí aporta información, pues es la de las flechas, puesto que las flechas de esta categoría M son los elementos del monoide M. Y análogamente, las flechas de la categoría N son los elementos del monoide N. Y entonces aquí debería de escribir F1, pero de nuevo no le voy a poner el subíndice. Sí, solo sí, F, entonces las flechas de uno a las flechas de otro. Esto es una función. Y luego entonces tengo que decir pues que se lleva bien con todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, el punto 3, que las identidades van a dar a las identidades. Entonces la identidad de la categoría generada por el monoide M es el neutro. Uy, ya le puse minúscula la F. Es el neutro. Y entonces debo decir que el neutro de M va a dar al neutro de N. También le voy a poner E. F del neutro es el neutro. Y luego la otra es que el punto 4, que las composiciones van a dar a las composiciones. Y entonces, a ver, si escribo esta multiplicación, esa por definición, acá arriba, representa a esta composición. Y como es un funtor, debe abrir a la composición. Es decir, esto debe en el mismo orden, ¿no? Si está F primero, pongo a F de F primero, ¿no? Entonces, a ver, F de M prima compuesta con F de M. Y luego entonces, pues la composición representa la multiplicación hecha en el otro orden, ¿no? Entonces esto es F de M multiplicado por F de M prima, ¿no? Y entonces, pues a final de cuentas, esto es que preserva multiplicación, ¿no? Entonces preserva neutro, preserva multiplicación, es decir, un funtor es lo mismo que un morfismo de monoides, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos definido categoría y estos ejemplos de categoría de tal forma que recuperen pues lo mismo que se hacía, pues por ejemplo en órdenes parciales y sus morfismos que preservan el orden, ¿no? Cuando uno pone categoría y funtor en ese lugar, pues le van a quedar ese tipo de cosas, ¿no? Órdenes parciales con funciones que preservan el orden. También cuando uno escribe pues los ejemplos de monoide y toda esa cosa, pues están hechos para que monoides y sus morfismos sean lo mismo que categoría y funtor escrito en ese contexto, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchos ejemplos más de funtores. No voy a ver más porque, pues bueno, podría tardarme pues mucho tiempo. Algo importante, una construcción importante dada una categoría es su categoría opuesta, ¿no? Entonces, la categoría opuesta simplemente es el resultado de considerar los mismos objetos y darle la vuelta a las flechas, ¿no? Por ejemplo, cuando lo pongo en una categoría de orden parcial, una que ya había puesto antes, ¿no? Una que sí tiene máximo y mínimo, y entonces aparece y le había puesto estas flechas nada más, ¿no? Que indican que 0 es menor o igual a A, 0 es menor o igual a B, A es menor o igual a 1 y B es menor o igual a 1. Y por supuesto, pues aparece la composición, ¿no? Que dice que 0 es menor o igual a 1. Y están las identidades que no dibujo, ¿no? Entonces, si esto es A, si esta es la categoría A, entonces la categoría A op debe de tener los mismos objetos y entonces deberían aparecer pues todos estos 4 sujetos, ¿no? Y lo que debo de hacer entonces es darle la vuelta a las flechas. Eso es básicamente todo, ¿no? Que casi que pues van a tener el mismo nombre, ¿no? Podemos hacer ese uso de notación. Si aquí tuviera una flecha que se llama F, pues a esta misma le puedo poner F, ¿no? Porque yo sé que está representando a la de allá. Si hiciera falta, pues bueno, a esta le pongo F op, ¿no? Pero bueno, quizás sea demasiada notación para algo tan simple.
¿no? Entonces, esto es la categoría opuesta. Darle la vuelta a las flechas en una categoría. Una operación pues relativamente sencilla, pero bueno, tiene sus cosas ahí interesantes. Con esta categoría opuesta podemos definir el otro tipo de funtor. Antes había definido funtor covariante, ahora vamos a definir funtor contravariante. Entonces, el funtor f de A en B es contravariante si cuando le doy la vuelta a las flechas de la categoría dominio, obtengo un funtor covariante, justo como el que había definido antes. Estos funtores generalmente no se describen en términos de A-op, se describen en términos de A, ¿no? Y entonces, si lo trato de describir en términos de A, pues debería describir algo así: cosas en A y de nuevo cosas en B. Y en medio va a aparecer el funtor, ¿no? Entonces, cuando tenga una flecha, digamos así, en A, entonces lo que va a hacer el funtor es darle la vuelta, ¿no? Va a quedar f de A' y f de A, ¿no? Esto porque hay un paso intermedio, ¿no? Que pues es que f de A op, bueno, f de A op en B es un funtor, ¿no? Entonces primero tengo que poner eso en A, luego entonces debería de considerar cómo se ve en A op, que en A op les digo simplemente darle la vuelta y hasta le pongo el mismo nombre, ¿no? Entonces ahora va de A' arriba, A abajo, y entonces de acá sí se ve como el resultado de haber mandado esa flecha, ¿no? Como en los funtores de antes. Entonces, pues ahora la diferencia de covariante con contravariante es que el contravariante le da vuelta al sentido de las flechas, ¿no? Están intercambiados esos objetos. Y como le da la vuelta al sentido de las flechas, pues también va a componer las flechas al revés, ¿no? Supongamos que ahora tengo dos flechas, F y G. Así. Entonces, pues le va a dar la vuelta al sentido de todo, de tal forma que ahora f de A bi'prima aparece hasta arriba, f de A' en medio y f de A abajo. Entonces, de f de A' a f de A está fg y aquí ff, ¿no? Entonces esa composición tiene que ir a dar a esa otra composición, ¿no? La composición de f con g tiene que ir a dar a esta composición que está marcada acá, ¿no? Si lo escribo como ecuaciones, debería decir que f de hacer f primero y luego g es lo mismo que, y lo que está escrito ahí es que primero hago f de g y luego hago f de f. Entonces cambió el orden de estas dos, ¿no? Entonces, pues bueno, como invierte el sentido de las flechas, tenemos que cambiar cómo va a dar la composición para que tenga sentido lo que escribamos. Y las identidades, pues no pasa nada, ¿no? Las identidades siguen yendo a identidades. Ay, ups, esto era identidad NFA. Entonces, en las identidades no hay cambio, donde hay cambio es en la composición. Entonces, un funtor contravariante es alguien que da la vuelta al sentido de las flechas cuando lo manda, ¿no? Que, bueno, aquí está más o menos claro, ¿no? Es esto, el funtor contravariante. Y pues bueno, los funtores contravariantes los vamos a usar en cierto contexto que vamos a decir más adelante. Por ahora, pues dejemos ahí la parte de funtores y veamos el siguiente concepto categórico. A lo mejor es un poco pesado ir así de rápido, pero bueno, como hay poco tiempo, pues no hay alternativa. Entonces veamos ahora transformación natural. Entonces, dadas dos categorías A y B, quizás lo hago más grande, si tengo dos funtores, F y G, entonces es como si tuviera dos formas de dibujar a la categoría A dentro de B,
¿no? De tal forma que, pues si suponemos que A se ve así, digamos que nada más es A' y una flecha que llamo F. Entonces, cuando mande a esto, a esos dos objetos, no dibujo las flechas de identidad, ¿no? En general no se dibujan porque ya queda muy cargado el dibujo. Cuando mande a esa categoría hacia B, pues tengo que elegir un objeto para F de A y tengo que elegir un objeto para F de A', ¿no? Y pues como se preserva la adyacencia, pues aquí debería aparecer F de F. Eventualmente pues lo mismo hace G, ¿no? Elige un objeto para elige un objeto para este otro y preserva la adyacencia. Entonces así está este asunto. Y entonces lo que voy a tratar de hacer es comparar el dibujo que hizo F con el dibujo que hizo G, ¿no? Ambos pues son dibujos, digamos, de una flechita, porque así se ve la categoría A, ¿no? La categoría es una flechita y entonces los funtores van a dibujar, digamos, flechitas en B. Y entonces para comparar estos dibujos, esto es más o menos discreto, ¿no? Es como un objeto y luego, pues, después de un tiempo, de un proceso, aparece el otro objeto. Y entonces tengo que ir comparando, pues puntualmente voy a comparar este con este y luego voy a comparar este con este, ¿no? Y entonces el resultado de ir comparando objeto por objeto, noten que va a haber una comparación por cada objeto de la categoría dominio, ¿no? Si hubiera más objetos aquí, pues eventualmente necesitaría aparecer aquí un F de A' y un G de A' y eventualmente también voy a necesitar compararlos. Entonces por cada objeto de la categoría dominio debe haber una comparación en a dónde lo mandó F y a dónde lo mandó G. Esos son las componentes de la transformación natural, que son las que están aquí, ¿no? Entonces la transformación natural consta de una comparación para cada objeto de la categoría dominio entre a dónde manda F y a dónde manda G. ¿Va? Luego entonces esas comparaciones deben ser compatibles con la estructura de categoría. La estructura de categoría pues son las flechas, en el dominio y pues diagramas conmutativos en el codominio. Y entonces para cada flecha le voy a pedir que me quede, un cuadrado conmutativo de este estilo. Y entonces pues eso es justo la definición que está acá, ¿no? Entonces las transformaciones naturales son comparaciones entre dos dibujos. El dibujo que hizo F, que está en esta columna, el dibujo que hizo G, que está en esa otra columna, las va haciendo puntualmente y además va preservando la estructura de categoría, de tal forma que flechas me dan cuadrados conmutativos. Y entonces algunos ejemplos de transformación natural que pues bueno, estos pues van a tener que quedar de ejercicio. Es por ejemplo, tomen un campo, digamos que ya lo fijé, y entonces tomen espacios vectoriales sobre ese campo, la categoría de espacios vectoriales y transformaciones lineales sobre ese campo, que voy a denotar así, ¿no? Entonces sabemos que dado un espacio vectorial B, uno puede considerar al dual, ¿no? El dual es el conjunto de transformaciones lineales de B en el campo, que lo voy a poner de hecho así, ¿no? Las transformaciones lineales de B en el campo, o bien pues con ohm de BK. Luego entonces uno podría pues también mandar a una transformación lineal, ¿no? Con esto de sacar dual. Si tenemos una transformación lineal, entonces pues aquí aparece el dual de V, acá aparece el dual de W, pero T
va a ir en el sentido inverso, ¿no? Porque si tenemos una transformación lineal de W en el campo, entonces esa va a ir a dar a la transformación lineal que empieza en B, hace T y luego hace U para llegar al campo, ¿no? Entonces la regla de correspondencia de T estrellita es componer con T por el lado izquierdo. Y entonces, pues aquí tenemos la función que a cada espacio vectorial le saca su dual, que es de hecho un isomorfismo, ¿no? Acá tenemos, bueno, cuando son al menos de dimensión finita, ¿no? Y acá tenemos pues la misma, la que corresponde a W, ¿no? Y lo que hay que observar en este es que este cuadrado no conmuta. Conmuta. En cambio, si la hago dos veces, entonces tomo B, aquí está W con T, y ahora me fijo en el doble dual. Y W, doble dual. Cuando haga T doble dual, pues primero tengo que hacer T dual y le va a cambiar el sentido. Y luego tengo que hacerle el dual a ese que está ahí y entonces le va a cambiar el sentido. Y entonces doble dual va en el mismo sentido que iba T. ¿No? Y entonces va para abajo. Entonces aquí saco doble dual. Y aquí también saco doble dual, ¿no? En el primero saco doble dual de B y en el segundo saco doble dual de W. Y este diagrama ahora sí conmuta, ¿no? De tal forma que esto es como un montón de componentes. Cada espacio vectorial tiene una comparación entre el espacio y su doble dual. O sea, se ve como una de estas colecciones de acá arriba. Noten que ahí está la de B, acá está la de W, ¿no? Entonces sí, para cada espacio hay una flechita, ¿no? Del espacio en el doble dual. Y luego entonces, como este sí va a conmutar, que es el ejercicio, demostrar que sí conmuta, pues lo que dice es que estoy poniendo un funtor en este lado, que si se fijan es el funtor identidad. Y luego estoy poniendo un funtor en este otro lado, que es sacar doble dual. Y entonces los que aparecen aquí son las componentes de una transformación natural, ¿no? Y entonces, pues las que aparecen aquí, ahora sí van a ser las componentes de una transformación natural. Es decir, esto dice que tengo una transformación natural de el funtor identidad de espacios vectoriales a el funtor doble dual de espacios vectoriales a espacios vectoriales. Y de hecho, si se fijan, esta misma es la transformación natural, ¿no? Es natural, ¿no? Entonces, pues bueno, el ejercicio es demostrar que esto es natural, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos un ejemplo de algo que no es natural y algo que sí es natural, ¿no? En un contexto, espero, conocido por todos. Las transformaciones naturales se pueden componer, ¿no? Si yo tuviera dos transformaciones naturales que coincide un codominio con un dominio, entonces puedo componerlas usando la composición en la categoría codominio B en este caso, ¿no? De tal forma que pues primero cada una de las componentes tau A era una comparación entre FA y GA, ¿no? Ahí aparece tau A. Y luego entonces sigma A, que es la comparación entre GDA y HA, ¿no? Entonces, pues esto sí tiene sentido, ¿no? Para ponerlo ahí, que vaya desde F hasta H. Y luego entonces habría que verlo, pues que sí me queden cuadrados conmutativos, dada una flecha, ¿no? Y entonces, pues si yo pusiera una flecha en la categoría dominio, digamos que la flecha se llama A minúscula y va así, entonces lo que aparece en el codominio pues es FA tau A hacia GDA y luego sigma A hacia
HA. Esto es la parte de pues transformar desde F hasta H, ¿no? Comparar desde F hasta H. Aquí aparecería lo mismo, pero con A', ¿no? Entonces esto es tau A' y sigma A'. Y entonces pues luego aquí aparecen los funtores aplicados a la flecha. Y entonces para que esto sea una transformación natural, pues lo que yo quisiera ver es que el cuadrado exterior, o bueno, el rectángulo exterior de este diagrama es conmutativo. Pero como tau es natural, entonces este cuadrado es conmutativo. Como sigma es natural, este cuadrado es conmutativo. Y entonces ya dividía el rectángulo que quería en dos cuadrados conmutativos y entonces el resultado es que el exterior conmuta, obteniendo así que esto sí es natural. Entonces sí las puedo componer. Pues bueno, la identidad, considerar identidades, eso sí debe ser natural, ¿no? Ahí está como debe de ser la componente en cada una. Y de nuevo, si consideraba a la flecha que está acá arriba, en este caso voy a tener FA, la comparación de F con F va a estar dada por medio de la identidad. FA', entonces aquí está también la identidad. Y entonces esto es FA. Y esto es FA. Y noten que este es conmutativo, porque identidad y luego FA es lo mismo que solamente hacer FA, que a su vez es lo mismo que hacer FA y luego identidad, ¿no? Entonces este sí es conmutativo. De tal forma que esto de acá sí es otra transformación natural. La composición de transformaciones naturales es asociativa porque la composición en la categoría codominio es asociativa. La identidad, definida así, es neutro para la composición porque la identidad es neutro para la composición en B. Entonces, pues las transformaciones naturales tienen una composición asociativa y hay neutros para esa composición. Es decir, esto describe otra categoría, ¿no? Donde ahora los objetos son funtores y las flechas son transformaciones naturales, ¿no? Entonces, dadas dos categorías, consideramos esta categoría cuyos objetos son los funtores y las flechas, las transformaciones naturales, como había dicho antes. Y pues bueno, el caso especial que queremos son las categorías de pregavillas. Y esto es el concepto al que quería llegar, que son pues tomar en lugar de A op. Y la base la voy a tomar como la categoría de conjuntos. Entonces, bueno, aquí les dejo esta vez y la siguiente pues vemos algunos ejemplos de categorías de pregavillas y continuamos con todas estas partes técnicas.